Buenos días, buenas noches, buenas tardes. En el momento que usted ve este video, estoy hablándoles desde las campanas que se oyen de la iglesia Nuestra Señora del Monte Carmelo, que virtualmente le llamo Santuario de Calvario Tepeyac Carmelo, que es donde me puede encontrar en Facebook, pero también en YouTube como Padre Joaquín del Valle o Reverendo John Soria. Hoy, lunes una vez más, pero en la semana del bautismo del Señor, tenemos esta imagen donde parece ser como una nube que está el Padre Celestial abrazando a su Hijo Jesucristo, y dentro del círculo que simboliza el Espíritu Santo o la tercera vía. Acuérdense que este programa se llama Nuevo Día, de la nueva evangelización y de la nueva vía o vía tercera del Espíritu Santo. Hoy lunes les recuerdo que he promovido los misterios místicos del Espíritu Santo, que ya les recordaré un poquito más adelante, no sin antes escuchar primero el mensaje de la palabra de Dios. No se les olvide que esta es la semana del bautismo del Señor. Necesitamos saber que el bautismo del Señor también significa el comienzo del tiempo ordinario en la Iglesia Católica. También es la primera semana del primer domingo ordinario, que es precisamente el domingo del bautismo del Señor. Pues entonces escuchemos hoy la primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 1, del verso del 1 al 6, y el evangelista Marcos del 1:14 al 20. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. En las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, tanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando se introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra del Señor. Qué bello pasaje del comienzo de este gran documento teológico que se llama Carta a los Hebreos, que más que carta es una homilía de las más excelentes, de un escritor anónimo. Quizás haya sido Barnabás, no sabemos quién es el autor, el nombre de este agiógrafo, que indudablemente es un autor inspirado por el Espíritu Santo, que habla de una forma tan profunda, tan amplia, tan alta, de la persona de Jesús como la imagen perfecta de su ser, del ser de Dios. En otras palabras, tan perfecta es esta imagen que es Dios mismo prácticamente. Lo que el documento de Carta a los Hebreos se resume en estos primeros versos, así como toda la teología juánica del Evangelio de San Juan se resume en el prólogo de Juan 1:1 al 18. Así estos primeros versos resumen toda la teología de la carta o del documento o homilía a los Hebreos. Escuchemos ahora lo que nos dice el Evangelio de hoy de San Marcos, capítulo 1, 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme
y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, me daba la impresión que al comenzar el Evangelio de hoy estaba repitiendo el Evangelio de hace 8 días. Pero en aquel lunes, hace una semana, se habla de cómo Jesús empezó a predicar precisamente en el área de Galilea, de Cafarnaúm, y allí se nos decía cómo Jesús fue esa luz que alumbró a esa Galilea que vivía en la oscuridad. Y ahora son los discípulos que viven una vida ordinaria con su Padre en su trabajo, pero ya habían oído hablar del Señor, indudablemente por la predicación del Bautista, porque ya Jesús les había hablado personalmente cuando lo fueron siguiendo y le preguntan: maestro, ¿dónde vives? Así es que ahora en este tercer encuentro, aunque aquí no se dice que es el tercer encuentro, pero uno concluye a partir de los estudios exegéticos, es decir, de gente que ya analizó y comparó los varios evangelios, concluimos que ya cuando Jesús va y les pide a Pedro junto con Andrés, que de hecho Andrés es el protoapóstol, es al primero al que Jesús llama, pero ya en este caso están trabajando los dos hermanos, y también Juan y Santiago con su padre Zebedeo, y a los 4, empezando con Andrés y Pedro, y después Juan y Santiago. Son los primeros 4 discípulos que después se convierten en apóstoles. Pues este día les invito a que reflexionemos en la importancia que tiene el seguimiento de Jesús. Después que Jesús muere y resucita, la mayoría de los cristianos son perseguidos, pero de manera particular los líderes, los obispos, los apóstoles, los evangelizadores, como viene a suceder con el testimonio que Pedro y Pablo dan en la ciudad de Roma. Pero junto con ellos muchos otros mártires en Roma, en Antioquía, en Jerusalén, donde quiera que había seguidores del camino o del nuevo camino, eran perseguidos, bien sea por los judíos o por las autoridades romanas. De tal manera que por casi 3 siglos, como para simbolizar los 3 días que Jesús estuvo en el sepulcro, hubo 3 siglos que la iglesia fue perseguida por aquellos que no aguantaban tanta verdad con tanta belleza, con tanta libertad, juntas, que hasta se les llamaba ateos a los primeros cristianos, no porque no creyeran en Dios, sino porque el verdadero Dios vino a acabar con todo el paganismo, que era muy religioso. Qué raro, ¿verdad? Llamarle al paganismo muy religioso, pero así es, mis hermanos y hermanas. No todo lo religioso es realmente del Espíritu Santo o de Dios. Será muy religioso, pero a veces muy pagano. Entonces y también hay gente muy pagana o secular que puede ser verdaderamente religiosa o seguidores de la verdad y la justicia. Por eso, esa división entre lo religioso y lo pagano, entre lo sagrado y lo secular, entre lo mundano y lo divino, no siempre es una división justa. No se les olvide entonces que nosotros, aunque alguna porción del cristianismo se hizo una secta, como en el caso de las comunidades juaninas, que tenían que tomar de tajo la decisión de o perteneces a Cristo o al anticristo, o perteneces a Dios o perteneces al diablo. No hay medias tazas. El día de hoy, sin embargo, Jesús extiende la mano a los que viven en las tinieblas, a los que viven una vida ordinaria, para llamarlos a una vida extraordinaria, lleno de la luz de su verdad, pero también de un compromiso que les llevará a arriesgar sus propias vidas para demostrar que les son fieles a Jesucristo. Una vez que pasa a la etapa de los apóstoles y después de los mártires, que es perseguida la iglesia, con Constantino, entonces los que querían seguir de lleno, de una forma más radical a Jesucristo, y que ya no eran perseguidos, que ya no iban a dar el testimonio entregando su vida de una forma cruenta, van a encontrar caminos guiados por el Espíritu Santo, como esa tercera vía que el Señor propone. ¿Por qué tercera vía? Porque ya no podían seguirlos
pasos de Jesús como discípulos regulares. Ya no lo podían seguir de una forma heroica, entregando su vida de una forma cruenta o sanguinaria, sino que ahora tomaban libremente la decisión de vivir una forma monacal. Por eso el monacato, que significa como hay gente que se retiraba a la soledad para vivir de acuerdo a los principios del Evangelio, renunciando al mundo y comiendo poco, viviendo al estilo del Bautista o el mismo Jesús, y también la vida cenobítica. Entonces, hoy precisamente celebramos a estos dos santos en quienes se aplica el Evangelio de hoy, ¿verdad? Providencialmente, que se llaman Santos Pacomio, que era un cenobita, y San Palemón, un anacoreta. ¿Qué significa eso de cenobita o anacoreta? Ya les empecé a explicar. Como ya no había persecución directa a los creyentes en Cristo, porque ya vivían en una religión de Estado, porque el cristianismo, de ser perseguidos, después se hizo persecutora de los otros que no aceptaban la fe cristiana, y que pues a lo mejor no eran tan malos, pero tampoco tan buenos, ¿verdad? No quiero justificar de ninguna manera que el mundo sea totalmente bueno ni totalmente malo, porque nosotros sí aprendimos de la comunidad juánica, un poco sectaria, pero tenemos cuidado de no hacernos una secta. ¿Cuál es la diferencia entre una secta cristiana y la Iglesia Católica? Que la secta tiende a separarse del mundo, mientras que la Iglesia Católica es lanzada al mundo, abierta a todo pecador, a toda nación, a toda familia. Por lo tanto, en la Iglesia Católica no puede haber grupitos que se sienten superiores a otros. Si bien los anacoretas y cenobíticos, es decir, los que se apartaban del mundo y los que vivían en comunidad, o una combinación de ambos, lo que querían decirle a la sociedad es que ellos querían vivir el Evangelio de una forma más radical. Pero de allí pasar a que ellos eran los perfectos y los demás son imperfectos, pues tampoco, ¿verdad? Hoy día hay gente que exagera también en su fe cristiana y católica, cuando se quieren sentir los verdaderos católicos y excluyen al mismo Papa de ser católico, o al Padre Joaquín, o a las otras personas de la parroquia, y se sienten más papistas que el Papa, ¿verdad? Entonces esas personas pues están cayendo en la herejía de ser sectarios solamente. La Iglesia Católica sí promueve los grupos de monjas, de personas, de hombres o mujeres que se aíslan para vivir en un monasterio y de una forma más radical entregan su vida al Señor, siempre y cuando ellos piensen que están siendo una forma de proclamarle a la sociedad que hay valores más grandes que los que ofrece esta vida o este mundo, que es el valor de la vida eterna, pero y no por eso se sientan tan perfectos, ¿verdad? Que vean a los demás bola de endiablados, ¿verdad? Que viven en el mundo. Eso no enseña la Iglesia. La Iglesia sí enseña que hay la vida religiosa en la que los votos de la obediencia, la castidad y la pobreza es parte de la regla de la vida cenobítica y pues anacoreta, es decir, de una forma de vida más radical, pero que de ninguna manera, más perfecta sí, pero de ninguna manera única, y considerando al resto de la Iglesia y del mundo como personas totalmente que van rumbo a la perdición. Por eso Jesús llama a gente sencilla, llena de pecados, como es Pedro, que tenía el nombre de Simón, y a Juan, no se diga, Santiago y pues Andrés. Pero él sabía en quiénes iba a confiar los asuntos del reino y su obra, ¿verdad? Sabía que era gente pues llena de limitaciones, de pecados, de debilidades, pero que él les diría, dejen a un lado su trabajo regular de ser pescadores, porque ahora yo los voy a hacer pescadores de seres humanos, de personas que vengan a ser los hijos y las hijas de Dios para el Padre Celestial. Síganme. Y claro, ellos, ya habiendo oído hablar de Jesucristo de labios del Bautista, ahora saben que es el momento que tenían que dejar atrás su vida anterior, su vida de familia, su vida de negocio, porque era un negocio que tenía Zebedeo, porque tenía trabajadores, se dice allí. Y pues el padre ya
ya no pone ningún obstáculo. Él ya sabe que Jesús ha sido la atracción de sus hijos por ser el maestro de maestros, el predicador de Galilea, que vino el soñador que vino a traernos el gran ideal del reino de los cielos. Por eso, mis hermanos y hermanas, quiero recordarles que en estos días el amor que Dios nos ha dado, como se predicó por la primera carta de Juan, y ahora con los textos de los hebreos, con esta imagen que tenemos aquí, pues se combinan dos cosas: el amor, la verdad y la libertad y la dignidad. Son cuatro cosas en realidad. El amor, porque es la verdad más grande que ha llegado a nosotros. La verdad, porque la verdad nos hace libres. Y la libertad, que precisamente caracteriza al verdadero y fiel servidor del único Dios que nos da todo, la dignidad de ser las hijas y los hijos de Dios. Y que ahora, pues con esta imagen vemos cómo Jesús tiene esa experiencia personal de intimidad con su Padre Dios y del Espíritu Santo que los une, que es el Espíritu del amor. Pues recuerden pues que hoy lunes debemos orar con los misterios místicos del Espíritu Santo, que les recordaré en otro lunes. Habrá siempre más lunes que los recordemos. Hoy por hoy simplemente recordemos que hagamos los misterios gozosos, pero recuerden también, en otras grabaciones les he mencionado los misterios místicos del Espíritu Santo. Si quieren, solamente los menciono para concluir el día de hoy. El primer misterio es el Espíritu Santo, origen de toda luz, belleza, verdad y pureza. Y pues el Espíritu Santo, si es Dios, pues de alguna manera participa en la originalidad y en el ser origen, ¿verdad? Aunque el Padre es origen de todo, pero junto con el Espíritu Santo de Jesucristo, el Espíritu Santo también participa de ese aspecto de Dios como origen de todo lo bueno, bello, hermoso, libre. Entonces el segundo, y en el primer misterio meditamos sobre la Inmaculada, el dogma de la Inmaculada Madre de Dios. En el segundo misterio, la virginidad perpetua de María, es otro dogma mariano que tiene que ver con Jesucristo, el cual tiene el nombre en el segundo misterio místico como Jesús, el unigénito Hijo de Dios y el único Hijo de María, aunque bien hermano de muchos. En el tercer misterio es precisamente lo que la palabra de Dios nos habla hoy, que Jesús es la palabra de Dios. Punto. Jesús es la palabra entera de Dios. Palabra definitiva, última, irrepetible, insuperable, completa, encarnada, personal de Dios. Jesús, palabra de Dios. El tercer misterio, y por supuesto meditamos en el gran dogma de María, Madre de Dios, que acabamos de meditar el 1 de enero, el primer día de este año. Jesús es pues palabra de Dios y la Santísima Virgen es Madre de Dios, no nomás madre del aspecto humano de Jesús, sino madre de Dios mismo, porque Jesús es Dios en persona. Y el cuarto misterio del Espíritu Santo, místico del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es abogado infalible del cristiano falible, y meditamos en la Santísima Virgen como intercesora de todos nosotros, de la nueva creación sobre todo. En el quinto misterio es también tiene que ver con la nueva creación, porque se llama el quinto y último misterio místico del Espíritu Santo como Jesús justo juez, Rey y Señor, y también como el esposo que ha de volver glorioso. Y meditamos en la Santísima Virgen como Nuestra Señora de la Nueva Creación, protectora de la creación que tenemos ahora, de la tierra entera, como nuestra madre, hermana y casa común. Que Dios Todopoderoso los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No se le olvide ponerle like y compartir este video con más personas para llegar y pasar a más de 1000 seguidores. Gracias.